Propicio días para todos y todas, bienvenidos a este nuevo rebobinando dedicado al Chico de Oro de Michael Ritchie de 1986. Bueno, esta es otra de esas producciones que ha tenido sus problemas y que no ha tenido de tener un resultado que por lo menos ni siquiera satisfactorio para todos, ya no digo en general del público, sino de los propios actores como son Eddie Murphy y Charles Dance, que han salido incluso renegando de esa película, donde se quejaban de que el resultado final no tenía nada que ver con el guión inicialmente propuesto para la película, y que bueno, era la consideran como una especie de pantomima, básicamente. Yo en esa época, la verdad es que a mí me gustó. Yo buscaba un Eddie Murphy cómico en otra nueva aventura, es decir, como también se ha dicho, un superdetective en el Tíbet. Pues era tal cual, porque además lo han planteado tal cual, porque los inicios de crédito con la música ochentera, presentando esos flashes de los diferentes sitios de la ciudad de Los Ángeles, es que era total, ¿no? Claro, aquí se mezcla con un tema dramático o más serio de secuestro de un niño y tal, pero bueno, pues es difícil de combinar, hacerlo un poco más suave, digamos, no hacerlo tan duro. Pero en fin, es una película que ha quedado ahí. Supongo que hay gente que ya la considera una película de culto, en este sentido, y luego gente, yo me incluyo en ese sentido, porque a mí me gusta. Yo lo que buscaba era eso, cuando en aquella época que se estrenó la película. De hecho, ¿cómo descubrí yo esta película? Precisamente en mis visitas a diferentes películas en las salas de cine, pues echaban los trailers. En este caso, un teaser trailer donde tenemos a Eddie Murphy en un jack montado diciendo: pero tantos sitios como hay me tienen que mandar al Tíbet, que se me enfría el culo, no sé qué, en fin, los típicos chascarrillos de Eddie Murphy. Y ese teaser se ha quedado inédito, no se ha vuelto a ver en ninguna parte, ni siquiera en YouTube, que ya es difícil, ¿no? Pues de momento no me consta. Hace tiempo que he incluso buscado en algún momento y no hay edición, por lo menos no sé, que a lo mejor en una edición estadounidense lo hayan decidido incluir, pero por lo que yo sé hasta el momento está inédito. Y testigos como yo y que hayan asistido al cine en aquella época, tenemos constancia de su existencia. Más allá de eso, nadie ha vuelto a ver ese teaser, ¿no? Y me pareció bastante curioso que al mismo tiempo se anunciaba con Golpe en la Pequeña China, que era del mismo año y que tiene cierta relación con esta película. ¿Por qué? Porque a John Carpenter le ofrecieron esta película, pero evidentemente pues no salió. En primer lugar, esta película se ofreció a George Miller, Mad Max, con por supuesto Mel Gibson, en una especie de drama de aventuras, algo así, querían plantearla. Pero nada, Mel Gibson rechazó, dijo que nanay, y bueno, pues ya cogieron y ficharon a Eddie Murphy, lo cual reconvirtieron a lo que es esta comedia que se ha convertido esta película. Esta película a mí desde luego me resulta muy entretenida, la verdad, y no tengo ningún problema con ella. Luego también decir que normalmente nos referimos al Chico de Oro, pero realmente no es un actor, es una actriz, es una niña, la actriz que interpreta al Chico de Oro, ¿no? Como curiosidad, por si alguien no lo sabía todavía. Luego tenemos que, bueno, la protagonista femenina, Charlotte Lewis, que de nacionalidad británica, tenía 18 años cuando rodó esta película. Es decir, bueno, era mayor de edad. Como está la nacionalidad en Gran Bretaña, supongo que allí son los 18 y le pudieron permitir, no sé, hacer esta película con las escenas correspondientes más sensuales, ¿no? Y bueno, porque en Estados Unidos, si no han cambiado, la mayoría en teoría son a los 21 años, ¿no? Y por lo demás, pues bueno, tenemos también que hay 3 actores metidos de El Golpe en la Pequeña China. A ver si tengo los nombres, porque también para acordarse de los nombres: Victor Wong, James Hong y Peter Wong. En fin, perdonadme si no lo pronuncio bien a todo esto, pero bueno, esos 3 también aparecen en el eso.
Uno de ellos es el viejo anciano, luego tenemos el malo del golpe de la pequeña China y tenemos uno de los secuaces, el Rain, es el que interpreta también a este personaje, ¿no? Y bueno, ¿y qué decir de esta película? Pues aparte de todos estos problemas que ha tenido, también la banda sonora no ha dejado de tener sus problemas. Tenemos que inicialmente se ofreció Alan Silvestri, no lo hizo, y luego empezó a componerla John Barry, pero lo despidieron. Y entonces pues contrataron a Michel Colombier, que bueno, tampoco ha tenido gran cosa. Su última banda sonora es Barridos por la marea de Guy Ritchie. En fin, qué decir. Y por lo demás, pues bueno, no obstante hay una edición de CD de 3 discos, que no sé si enseñaré por aquí, de 3 discos, incluyendo a John Barry, en las piezas de John Barry de la película. Con lo cual, bueno, dentro de la película se conserva, me parece que uno, quizás 2 tracks que se escuchen a lo largo de la película, creo. Y por lo demás, esto del señor Michel, del pianista Michel Colombier. En fin, ya digo que ha tenido esto dificultades por un tubo. Y bueno, y por lo demás, esa comicidad típica de Eddie Murphy que yo buscaba, pues la tenemos. Tenemos desde el inicio en el tema del programa de televisión, ¿no? Lo de la tortuga. Bueno, esa tortuga me puede besar el culo. Estoy buscando a esta niña de 16 años que ha sido secuestrada tal y cual. La verdad es que empieza con sus chascarrillos. Luego cuando le propone la chica el caso, bueno, te has fumado esto es un papiro, parece un porro gigante que te lo has fumado, ¿qué pasa, no? En fin, ese tipo de chascarrillos típicos que son bastante divertidos. Y en cuanto a efectos especiales, pues bueno, tampoco es que destaque gran cosa precisamente, y menos visto de los ojos de hoy, lógicamente, pero lo de la lata está bastante bien hecho, oye, que bastante gracioso y bastante bien hecho con la musiquita esa típica, ¿no?, que han usado en otras películas. Luego, ¿qué más tenemos? De la producción podemos hablar, ¿qué más? Luego la casa donde vuelven después de venir del Tíbet, pues es una casa que también se usó posteriormente en la película de Difícil de matar, ¿no? De Steven Seagal. Se ve que bueno, esa decoración oriental de alguna manera tenía una decoración bastante acorde un poco con los tonos de la película, ¿no? Y bueno, ahí tenemos allí, bueno, que usaron la misma localización. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, tenemos una cosa curiosa. Uno de los personajes que aparece en la casa de los motoristas estos que habían secuestrado o habían sido los ejecutores del secuestro de la niña que estaba buscando Eddie Murphy, aparece un borracho llamado Gilles Lebel. Gilles Lebel no es ninguna tontería, que nos aparecemos ahí con un aspecto lamentable, pero tenemos que es un experto en artes marciales. Tenemos en boxeo, en catch wrestling, en judo, en jiu-jitsu, y bueno, y ha colaborado o ha entrenado incluso a Chuck Norris, o por supuesto lo último es a Ronda Rousey, ¿no? Esta también estrella del wrestling, o perdonadme si no soy experto en los términos wrestling, pero bueno, ya os hacéis una idea. Y la verdad es que es bastante curioso verlo en esta película y que verlo en pantalla, ¿no? Y bueno, además, por supuesto que respecto a este actor, este profesional, Gilles Lebel, tenemos aquí que el homenaje en cuanto a la pelea entre Brad Pitt y Bruce Lee, se supone que es un homenaje a un enfrentamiento que tuvo en 1967 Gilles Lebel con Bruce Lee. Cosas curiosas de la vida. En mi bolsillo tengo unos trozos de regaliz. Anda, coge uno y chúpalo, por favor. Y bien por ti, Tarantino, por este tipo de cositas. Y bueno, por lo demás, qué decir en cuanto a la producción, más o menos es todo más o menos lo que hay. Bueno, tenemos una escena donde Eddie Murphy empieza a cantar al estilo de los gemelos golpean 2 veces. Posterior
donde bueno, Eddie Murphy entre sus líneas en ese galimatías que él habla, dice Eddie Murphy es a cool man, ¿no? Y Eddie Murphy es genial, aprovecha para meter ahí su... Incluso creo que esa escena tengo entendido que fue improvisada y que la reacción que vemos de los demás participantes que se quedaron, pues fue real, ¿no? Un poco. Y la verdad es que gustó y se quedó, por lo que tengo entendido. Y bueno, en cuanto a los actores, que ya he hablado de Charlotte Lewis, tenemos también, bueno, aparte de Eddie Murphy, lógicamente, tenemos a Charles Dance, el villano por excelencia, que ha sido villano últimamente en Juegos de Tronos, ha sido villano en el último gran héroe de acción, de Schwarzenegger, de John McTiernan. Es decir, que ha tenido una serie de papeles, sobre todo hace muy bien de villano porque tiene ese porte, no sé, de alguna manera que le hace bastante peculiar para hacer, digamos, un secuaz incluso temible o poderoso, ¿no? Quizá la comedia le ensucia un poco su papel, que podía ser más serio, todo ese ámbito de comedia, y quizá pues bueno, pues no queda a lo mejor igual de bien que interpretando a otro tipo de villano, ¿no? Comedia y la villanía de este personaje le queda menos en una serie, en un ambiente más dramático, ¿no? De alguna manera. Evidentemente otra de las dificultades un poco también de la película, o de lo que puede hacer no gustar esta película. Es una película que tampoco, ya digo, que no tiene mucha fama, porque está por delante Super en Hollywood, Límite 48 horas, Entre pillos anda al juego, El príncipe de Zamunda. Hay muchas películas que normalmente ponen por delante de esta, ¿no? Pero bueno, yo ya digo que por la época y tal yo me divertí muchísimo, yo buscaba eso y creo que por lo demás yo salí muy satisfecho de la película. Y bueno, y yo creo que más o menos he hecho un repaso y en general. Y bueno, creo que esto es lo que yo pienso de la película y que bueno, no tiene más historia, no voy a alargar mucho más y voy a dejar el vídeo ya terminado. Chao, chao, hasta la próxima. Deja que lo pida él. A ver, yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo. Por favor. Aquí no hay nada que ver. Dispérsense. ¡Vamos! Aquí no hay nada que ver. Por favor.